Antes de comenzar, solamente quería decirles que muchas gracias por seguir viendo mi contenido. Lo lamento, sé que este último año no ha sido muy bueno para el canal. Ya lo expliqué en el video de Minecraft, no es necesario que lo haga en este. Estoy grabando ahora mismo a las 12:25 de la mañana. No, de la noche. Y solamente les quería decir, feliz año nuevo. Esperemos que el próximo año no me gane tanto el tiempo. Sin más, los dejo con el video. Muchas gracias por verme de nuevo y nos veremos hasta 2025. Las vacaciones del verano estaban por acabar, en una parte relativamente cercana a la Sierra de Veracruz, en una ciudad de nombre Loma. En una calle alta que terminaba en un pequeño mirador en el cerro, la cual era frecuentada por patinadores de patinetas. Un par de jóvenes adolescentes de 17 años estaban descansando, mirando el atardecer de la ciudad, después de haber comido un delicioso helado, y de que la chica tratara de enseñarle a andar en patineta a su recientemente denominado mejor amigo sin éxito. Él no sabía que la chica pensaba esto, sin embargo, esto tal vez era mejor así. Que si tu peor enemigo de repente y de una forma sospechosamente fácil, se transforme en tu mejor amigo de la nada, es sospechoso cuanto menos. Ángel Daniel Cruz y Kaela García. Ellos dos se conocían desde los 13 años de edad, cuando habían recién llegado a primer grado de secundaria. Ángel Daniel nunca fue un chico típico y normal, el chico sigue siendo tímido, sensible y levemente afeminado, y por otro lado, la chica siempre fue de personalidad tosca y masculina. Y desde su primera interacción, el contraste fue evidente. Uno pensaría que dos niños pequeños simplemente se molestarán típicamente por la disonancia y contraste de gustos y personalidades, y que el niño le termina pegando a la niña por un juego estúpido. Sin embargo, la situación fue al revés, la niña era la que se enojaba y terminaba golpeando al niño, y este, aunque trataba de devolver los golpes, terminaba llorando y corriendo a acusar a la niña con su mamá. Sin embargo, evitar este tipo de situaciones para ellos dos en ese tiempo no era posible, ya que la escuela trabajaba con un muy absurdo programa de parejas donde los niños tenían que hacer todos los trabajos, proyectos importantes y actividades de educación física, en parejas, hacer equipo con uno de sus compañeros. Por lo mismo, las peleas entre ellos dos eran mucho más frecuentes de lo que uno podría creer. Incluso, hubo una ocasión en la que la Kaela tiró a Ángel un río infestado de piedras y ranas porque él había causado que uno de los cuadernos de ella se cayera al río. Y está en un arrebato de furia lo empujara al río cuando el padre de Kaela se había distraído tratando de ponerle al hermano de Ángel una curita para la herida que él se había hecho en la rodilla por correr al lado de la orilla rocosa del río en la que ellos estaban jugando después de terminar una tarea de matemáticas. Rafael Cruz, era el hermano de Ángel, un niño de escasa inteligencia, pero energía prácticamente ilimitada. No era de extrañar que ese mocoso molesto e irritante, tanto para sus entre comillas amigos, como para sus padres, necesitase ayuda con su tarea. Después de todo, sus padres sabían de sobra que un niño con oligofrenia leve, necesitaba atención especial, y aunque las económicas ofertas de colegios especiales sonarán tentadoras, ellos naturalmente decidieron meter a sus dos hijos a una escuela normal, excusándose de que el trastorno de su hijo no era grave y por lo mismo, no habría problema, siempre y cuando ellos dos estuvieran ahí para apoyarlo. Y eso solo fue cierto durante ese año, pues, sus hijos tuvieron que soportar el divorcio de sus padres durante todo el año siguiente de la escuela secundaria, un segundo año de secundaria donde ellos tuvieron que soportar pelea tras pelea, tanto verbal como físicas de sus progenitores, eso sumado a su pésimo rendimiento escolar, el acoso escolar que sufrían, que su propio padre amenazó con sacarlos de la escuela y ponerlos a trabajar para entender el valor de las cosas, hizo que la frágil cordura de Ángel se fuera deteriorando cada vez más. Y todo llegaría a un punto límite después de que ella, su dulce y preciosa madre, se fuera de este mundo en forma de un incendio provocado por un extraño accidente casi inexplicable en la cocina de su anterior casa. Los policías, junto con un detective de nombre Miguel Gómez, dijeron que un loco psicópata, que llevaban años buscando, le prendió fuego a la casa.
Sobra describir el mar de lágrimas en el que esta pequeña familia se hundía en esos momentos. Desde ese entonces, el padre, Kael Cruz, cambió. Ahora no podía pasar ni una semana al menos, sin sus preciadas botellas de vodka, tequila, ron y mezcal. Cosa que repercutió en su salud y relación con sus hijos, buscando golpearlos por cualquier motivo. Rafael, siempre fue algo infantil e insólitamente. Toda esta situación solo le afectó por unos 3 meses, y luego simplemente la olvidó y siguió actuando como idiota, como aquel niño que se lastimó jugando en el río. Tal vez. Y solo tal vez. Él usaba esto para lidiar con el dolor, para seguir siendo aquel angelito que su madre tanto amaba. A él le encantaba jugar y bromear con su hermanito. Sin embargo, todo cambió cuando se enfrentaron a en aquel entonces, novio de Kayla. Sí. La mente de los hermanos no lo comprendía, no comprendía cómo esa niña de pelo de escoba vieja, piel de piña y dientes de castor, tenía novio, con solo 14 años de edad. Demian, él era el chico más problemático de la escuela secundaria, no entregaba las tareas, no trabajaba en clase, se escapaba de la escuela al menos un día a la semana, reprobaba todo, absolutamente todas las materias sin excepción, siempre se agarraba a golpes con sus compañeros, se la pasaba castigado, y todas. Absolutamente todas las niñas de la secundaria querían ser sus amantes y esclavas. Un verdadero galán delincuente digno de telenovela. Y no estaba solo. Él tenía a su propia pandilla de entre comillas chicos cool y malos. Sin embargo, solo Demian era valiente, solo él se atrevía a golpear a tipos más grandes y fuertes que él. El resto de su pandilla solo se limitaba a reírse de los demás alumnos. Pero cuando los profesores aparecían, todos esos pequeños bastardos cerraban la boca como si ésta se hubiera sellado sola con cinta. Pero Demian, ahí es cuando Demian hacía su papel de líder súper serio y burlesco, nunca respetaba a la autoridad. Para él, los maestros eran, citando sus palabras, solo son un montón de viejos pendejos y mamadores. Que se jodan. Y de todos los alumnos, entre toda su baraja de víctimas, había 2 en particular que él consideraba sus perdedores favoritos. Él los llamaba el maricón Angie y el retrasado. Todos los días sin excepción, les dedicaba una fechoría. El lunes les daba sapés cuando los veía en el pasillo de la escuela, con toda su fuerza. Los martes les quitaban el desayuno del recreo, y si se resisten, los golpeaban. Los miércoles les embarraba heces de perro en la mochila. Los jueves, les tomaba fotos mientras estaban en el baño, y los viernes, los perseguía a la salida para quitarles el dinero de su almuerzo, y si no tenían ni un centavo, les tocaba paliza. Claro que Ángel se intentó defender. ¿Y qué fue lo que pasaba cuando eso ocurría? Él y su hermano eran castigados por el director de la institución, ya que supuestamente ellos iniciaron la pelea. Y en su casa les esperaba una golpiza por parte de su padre. Todo esto llevó a que su padre terminara metiendo a Ángel a un trabajo de medio tiempo en la panadería más grande de la ciudad. Una panadería que era conocida por su antigüedad, fue fundada en los años 70, y su actual dueño era un hombre gordo, con bigote desgarbado, y temperamento muy horrible que al ver el más mínimo error tonto, se sacaba de la manga excusas para no pagar a su singular empleado. Ese trabajo no le dejaba mucho dinero, de hecho, ese pago se podría considerar peor que miserable, y Ángel no estaba allí porque quisiera, sino porque su padre lo ordenaba. Sin embargo, por lo menos pudo descansar de la mocosa inmunda que lo molestaba, ya que en tercer año de secundaria, él por fin se lograría cambiar de compañero de equipo, y desde entonces empezó a planear cambiarse de colegio para ser libre de Demian, y luego de terminar la secundaria, abandonaría la escuela 30 de septiembre para dar paso a la preparatoria. Y así quizás, solo quizás, conseguir empezar otra vez. Sin embargo, lo que ninguna de estas pobres almas sabía, es que dentro de muy poco tiempo, tendrían que tratar de salvar sus vidas, enfrentando a seres que para un humano normal, son prácticamente indetenibles. En este universo, muy pocas personas lo saben. Pero sí, es cierto. Existe la vida después de la muerte, y aunque no es exactamente como las religiones la pintan, sí es cierto que existe el cielo y el infierno. Y en este último, el soberano infernal conocido como el Maziquén Supremo, ya hacía en su palacio, luego de que su principal heraldo fallara su misión hace casi 6 años atrás, y quedará prisionero por ello, y fue informado de que, la trampa al viajero intermultiversal, había sido un éxito. Dicho viajero estaba prisionero en la parte del sótano del palacio, y cuando el soberano bajó riendo burlescamente al ver al prisionero atado con cadenas a las paredes. Sin embargo,
Su sonrisa se esfumó rápidamente al ver cómo las cadenas y otras estructuras metálicas de la habitación empezaron a brillar en rojo vigorosamente, y dicha energía carmesí se extendiera por los brazos del prisionero, y este, con un destello rojo y morado, desapareciera de la habitación, dejando al rey infernal con una sensación de frustración inmensa y muchas preguntas. Ángel y Kaela estaban disfrutando el fin de su tarde de juegos, el sentimiento de antes seguía invadiendo a Ángel, y procedió a tratar de aclarar sus dudas sobre Kaela, de la manera más sutil pero efectiva posible. Entonces, ¿qué? ¿Estás ansiosa por regresar a la escuela mañana? ¿O por qué decidiste regresar con el pequeño marica? ¿De qué hablas? Ve bueno. Yo. No sé. Se me hizo muy raro que la marimacho de la escuela le diera ganas de repente de volver a jugar con el niño chillón que la molestaba en su infancia. Esta es la primera vez que me hablas en años. Hasta me asusté un poco cuando me hablaste hace un par de semanas. ¿Y eso qué tiene de raro? Nada. Solo. Se me hizo muy raro. ¿Te cambiaste de escuela solo para estar con tu novio? No. Claro que no. ¿Hablas de Demian? No manches. Él y yo terminamos. ¿No te enteraste? No. Para nada. No había vuelto a saber de ti desde hace mucho. Yo quisiera decir lo mismo de Demian, pero no. Ese idiota me sigue buscando. Cree que entre más insiste, más chance tiene de penetrar mi cueva. ¡Puah! ¡Qué asco! Mientras seguían hablando, una luz morada y roja apareció detrás de la pareja de adolescentes, y creyendo que se trataba de una moto de policía, se subieron a una banqueta. La conversación seguía, sin embargo, Ángel volteó a ver hacia atrás, furtiva y rápidamente, solo para ver qué era esa luz. Solo fue un segundo, pero vio claramente a lo que parecía ser a un joven, tirado en la calle atrás de ellos, y algo que parecía ser un foco inusualmente grande y muy potente, estaba en el suelo enfrente de él, o al menos eso parecía. Ninguno de los dos sabía qué estaba pasando en los fríos abismos del infierno, ni mucho menos lo que estaba pasando en los confines del cosmos más allá de este universo. Oye, Sí. ¿y qué hay de ti? ¿Tienes novia? No. Jeje. Nunca he tenido. Kaela volteó furtivamente a ver atrás, viendo a aquel individuo de pelo en su mayoría castaño oscuro, con un mechón púrpura, piel clara, ropa en su mayoría negra y algo rota, y de mirada que brillaba en un morado que contrastaba con las sombras generadas por el atardecer, y el portal que se cerró con un sonido raro, esfumándose en el suelo. Y cuando ese individuo le regresó la mirada, Kaela sintió un escalofrío por su espalda. No estaba segura de lo que eso significaba, pero pensó que tal vez era un signo de que algo que ella había hecho había salido mal, así que antes de que Ángel sospechara, ella se acercó rápidamente hacia él, y tratando de ocultar el suceso, siguió tratando de distraer a su interés amoroso secreto, para que no sospechara nada. Jejejeje. Y dime, ya que estás solito, ¿te tocas el chiquitín? Es una pregunta seria. ¿Qué? Y así fue, ellos dos salieron caminando con toda la tranquilidad del mundo de ese lugar, ignorando a una persona que literalmente vino de otro universo, salió del infierno, y se teletransportó justo detrás de ellos. Pero, efectivamente, no le di importancia. El par de jóvenes inició una caminata hacia la casa de Ángel, y en cierto punto, pasaron por una calle un tanto llamativa de la ciudad, ya que en esta se encontraba un mural conmemorativo, donde salían unos policías nadando en un río de sangre. Dicho mural fue pintado en 2021, en tributo a las personas fallecidas del incidente del 30 de octubre del 2019, Ángel y Kaela en aquella fecha tenían solo 11 años.
Y cuando ese mural fue construido, ellos dos ya se conocían, y se la pasan queriendo comprar helado en esta calle. Kaela comenzó a recordar entre risitas, la vez en que Ángel se cayó en un charco de pintura roja, que asemejaba sangre. Kaela después de cierto punto, dejó de hablar y de contar bromas estúpidas, al notar que Ángel no se estaba riendo, sin embargo sí le estaba dedicando atención y una agradable sonrisa. Ella se calló y en su lugar, lo único que hizo fue devolver la sonrisa, lo cual causó que sus mejillas se pusieran algo rojas. Gracias a la sensación cálida y afectuosa del momento. Al ver eso, Ángel comenzó a pensar. Wow. Ella sin duda creció. Parece que ya no es la mocosa más molesta del mundo. Claro. Todavía le gustan las cosas de niño. Pero es. Ángel observó bien a su acompañante, los zapatos, o mejor dicho tenis, los tenis deportivos con suela roja, negros y con un estampado blanco, los mini shorts de mezclilla rasgados de las botamangas. Botamangas que se ajustaban y rodeaban perfectamente las fornidas y esponjosas piernas de la fémina, las cuales estaban perfectamente depiladas, y con unas curitas cubriendo algunas pequeñas heridas que se había hecho patinando, la sudadera roja que antes había traído puesta y que ahora estaba amarrada en sus sensualmente anchas caderas, cosa aún llamativa en chicas de su edad. Su abdomen plano, que tenía marcado de una manera preciosa la forma de su ombligo, el cual tenía un pequeño piercing blanco y brillante, su top negro con un corazón roto de dibujado en el centro, el tatuaje de corazón negro que ella tenía al un lado izquierdo de donde empieza el cuello. Y por supuesto, sus labios esponjosos, sus mejillas, su piel café claro, su cabello negro claro, semicorto, y despeinado por el casco de la patineta. Y sus ojos que a pesar de no llevar maquillaje, parecían tener una mirada profunda y casi desafiante en ellos, por más que Kaela estuviera tranquila. Y ella también, ella observó a Ángel. Sus Converse negros y blancos, sus pantalones negros, cuya cremallera estaba ligeramente levantada, y tensada, como si hubiera algo duro que se estaba levantando por debajo de su ropa. Detalle de que era casi imperceptible, ya que el suéter azul que él tenía amarrado en la cintura, cubría un poco esa parte de su cuerpo. Su camisa holgada gris con estampado de marca, su piel clara, la cual, se notaba a leguas que era suave sin siquiera tener que tocarla, sus hombros anchos, cosa que le sorprendió que tuviera, ya que él es bastante delgado, lo que le hacía pensar que Ángel escondía un físico atlético detrás de esa ropa holgada, y esa tierna carita. Esa carita, esos ojos azul marino, ese cabello sedoso y suave, de un color rubio oscuro, era corto a los lados, y un poco largo de arriba y el frente, y cuando el viento lo ondeaba, y al mismo tiempo la poca luz que quedaba del atardecer le pegaba. Se veía hermoso. Ella es hermosa. Eso fue lo que Ángel pensó mientras seguía caminando al lado de Kaela, sin embargo, él tropezó, estaba demasiado distraído mirando a su acompañante, eso le hizo tambalear un poco. Mientras tanto, en los abismos infernales, el palacio del Mazique Supremo estaba refulgiendo, de una manera muy antinatural, era evidente aquella luz morada en un lugar tan rojo. Y cuando esa luz se esfumó, el interminable silencio del lugar, fue interrumpido por una risa malévola muy fuerte y grave. El rey de los diablitos anteriormente mencionado, que hace apenas unos 20 minutos estaba escupiendo furia y odio por la boca, ahora, estaba en éxtasis, al ver el nuevo poder que ahora tenía. Era como si una puerta hacia un tesoro inimaginable, se hubiera abierto. Los secuaces esqueléticos del príncipe infernal miraban atónitos al ver a los portales delante de ellos, rupturas, verdaderas rupturas del espacio-tiempo se abrían delante de ellos, y cuando uno por uno, miraron junto con su jefe las imágenes de nuevos e inimaginables mundos, y eso es un gran decir, porque estamos hablando de criaturas infernales que gracias a su naturaleza, son conscientes de todo lo que hay en el universo, incluyendo a los seres extraterrestres que crearon a la humanidad. Incluso de las deidades cósmicas que habitaban en el espacio sideral y otras dimensiones.
Era demasiado como para procesar. Sin embargo, el rey de los diablitos, ni corto ni perezoso, ordenó una reunión con sus hechiceros más hábiles. Y al día siguiente dichos hechiceros llegaron. Y luego de una reunión de demonios, comenzaron el ritual. Sus ojos empezaron a refulgir en morado y rojo, y la energía se empezó a expandir. Desde el pentagrama dibujado en el suelo, y a partir de ahí, a todos lados. Los habitantes del infierno estaban conmocionados, al ver la luz proveniente del palacio del gran Maziquén Supremo. Esto continuó por varios minutos, 47 minutos para ser más preciso, y de repente, lo que alguna vez fue el hogar de un príncipe infernal, se convirtió en una gran y gigantesca explosión, la cual, transformó en menos que polvo todo lo que estaba ahí, todo, absolutamente todo. El palacio, todo ese bioma infernal, e incluso, llegó hasta el castillo donde estaban las cárceles que custodiaban a los encarcelados por el Maziquén Supremo. Sin embargo, gracias a los temblores iniciales, toda esa estructura se elevó por los aires, y con ello, casi todos los prisioneros salieron violentamente disparados fuera del castillo, y entre ellos estaba Aitor. O mejor dicho, el fantasma de los ojos negros. El cual, fue el único que escapó, gracias a su habilidad innata de volar y hacerse intangible como el fantasma que es. No solo escapó del castillo, sino también del anillo del odio, el cual, fue cubierto totalmente por esa energía, la cual, lo destrozó, y eliminó por completo. El primer día de escuela inició, y todos los chicos de la clase y grado de Ángel estaban listos para su último año escolar. Rafael era el único que estaba extrañamente feliz. Ángel desde antes sabía que Demian iba a estarlo esperando a la hora del recreo, así que desde antes ya se había puesto de acuerdo con su hermano para escabullirse a uno de los techos de los salones para comer ahí. No era la primera vez que ellos hacían esto, sin embargo no lo podían hacer más seguido. Durante el año anterior, él había descubierto que había un pequeño montículo de tierra que podían usar para trepar hacia el techo de uno de los salones. Claro que ellos no eran los únicos estudiantes que hacían esto, claro que ya habían castigado a algunos alumnos por subirse ahí y saltar hacia los otros salones. Claro que más de uno falló el salto y cayó rompiéndose un hueso, terminó hospitalizado, y claro que todo lo anterior no podría importarle menos a los hermanos. Ángel prefería romperse un hueso por sí mismo antes de que Demian intentara rompérselo. Y aunque su hermano era molesto, con sus chistes sobre cuál es la diferencia entre un sacerdote y un violador, y el remate de dicho chiste es que el sacerdote disfruta más, y tiene menos años de cárcel, escuchar eso era poca cosa comparado con tener que soportar a Damián. Por desgracia, el ya mencionado, los logró encontrar saliendo de la escuela, y como todos los días, fue directo por Rafael. Hijo de puta. Ya déjalo. Damián seguía y seguía golpeando a Rafael, el cual yacía en el suelo sangrando, mientras Ángel estaba siendo retenido por los amigos de Demian, y al ver cómo su hermano comenzó a escupir sangre y a llorar de dolor, en un arranque de furia, se logró desatar de los brazos de los bullies, usando sus codos para golpearlos en la cara, e incluso pateó a uno de ellos en los genitales con el tobillo, y enseguida, fue tras Demian. Por desgracia, Demian se dio cuenta rápidamente de esto, se avanzó contra Ángel, tumbándolo al piso, para acto seguido, llenarle todo el cuerpo de cuantos golpes pudiese. Vete a la mierda. ¿Cómo me va? ¿A andar pegando un maricón? Con un movimiento de sus piernas y cadera, Ángel hizo caer a Demian al lado izquierdo, y luego, le pellizcó los genitales de su atacante, logrando que éste lo soltara. Ángel se apresuró a ver cómo estaba su hermano, estaba tapándose la cara y respirando entre sollozos de desesperación. Ángel dirigió su mirada hacia Demian, y observó cómo Damián estaba distraído, mirando algo, o más bien a alguien detrás suyo. Ese alguien era Kaela.
Kaela solo lo miró con ojos de enfado, y sin dejar de mirarlo, caminó hacia Ángel, y comenzó a ayudar a Rafael a levantarse, y luego, empezó a caminar junto con los hermanos, alejándose. Demian solo los miraba, con la boca levemente abierta, y una mirada fija e inexpresiva. Más tarde, Kaela ahora estaba en casa de Ángel. Cuando llegaron, Ángel estaba visiblemente preocupado porque su padre viera a Kaela. La última vez a que habían traído amigos a su casa, su padre prácticamente echó a jalones a los niños de la casa y hasta se metió en problemas con los padres de los mismos solo porque ellos habían ensuciado el tapete con refresco. Por suerte, su padre yacía dormido frente a la televisión prendida, y no hubo más conveniente. Desde luego, lo primordial era desinfectar correctamente las heridas con alcohol, poner hielo en los ojos, y asegurarse de que no había heridas graves. Demian, hijo de puta. Es un idiota. Solo porque saca puro cero en las materias y su papá le pega en su casa. Ya se quiere desquitar con todo mundo. Era lo que Kaela decía cuando miraba las heridas de Rafael. Ella miró con preocupación a Ángel, y desde el exterior, sin que ellos lo supieran, Demian y su mini pandilla de 6 idiotas, estaban afuera, mirando la casa desde la banqueta de enfrente. Demian estaba enojado. Ese hijo de puta. Marica. ¿Qué cosa andará haciendo con mi novia? Uno de los amigos de Demian, de nombre Rodrigo, comenzó a observar los árboles cercanos, y le llamó mucho la atención que, justamente en uno de los árboles cercanos, pues parecía secretar sangre. Desde la copa, él se acercó a dicho árbol. Tocó dicho líquido carmesí. Lo esparció por sus dedos. Volteó a ver a sus amigos. Estos, poco a poco, persona por persona, se acercaron al árbol. Al unísono, casi como una coreografía anteriormente planificada. Todos voltearon sus cabezas hacia arriba. Y justo después de eso, un cuerpo muerto, cubierto de sangre, con una enorme y grotesca corte en el cuello, dejando toda la cavidad de la tráquea que está arriba de la clavícula, hasta la zona de la papada. Dejando toda la zona frontal del cuello, abierta y empapada de sangre. Sin los ojos. En lugar de sus globos oculares, solo había 2 huecos en su cara, tapados por los párpados sumidos, enrojecidos y morados. Su piel blanca, contrastaba con la sangre. Y su ropa, mojada, rota y llena de tierra y ramitas del árbol, les hacía saber que el cadáver había estado abandonado ahí por un tiempo muy largo. Algunos gritaron. Otros, solo retrocedieron, pero Demian cometió la estupidez. La estupidez de sacar muy lentamente el celular, y comenzar a hacer todo tipo de fotos al cadáver. La morbosa diversión no le duró mucho. Mientras se reía y reía, unas luces intermitentes de color rojo y azul, que venían del camino detrás de él, y el sonido de una sirena, se acercaban. Ángel estaba agobiado. Este era el último año de preparatoria, y todavía no sabía qué carrera universitaria elegir, a pesar de sus defectuosas habilidades para el dibujo. Y su habilidad para tocar algunos instrumentos, como la guitarra, tanto clásica como eléctrica. Sin embargo, su padre le dijo una frase: el arte no paga la hipoteca, y siendo sincero tenía razón, porque uno de sus vecinos tenía una afición por la pintura. Sin embargo, esto no le trajo ningún tipo de beneficio monetario, y él vio con sus propios ojos como su propia esposa lo echaba de la casa, dejando parcialmente desamparado y totalmente deprimido a su hijo, el cual compartía dicha pasión por la primera de las bellas artes. Y ahora, Ángel se acababa de enterar que él, el hijo de su vecino, había muerto. Se desconocen las causas, pero se cree que fue un suicidio, según las investigaciones de la policía, la cual, por alguna razón parecía más alborotada de lo habitual. Aparentemente, tenían miedo de que se repita el incidente del 31 de octubre del 2019.
Él se percató de eso al escuchar las conversaciones de los múltiples policías que paraban al frente de la panadería en la que trabajaba, en la zona de restaurante, donde todos ellos oficiales, pasaban por su almuerzo de las 7 de la tarde. Y aún así, todo eso no podría importarle menos, ya que estaba más preocupado por terminar de limpiar a tiempo para que su insufrible jefe no molestara o cortara su paga. Sin embargo, Rafael simplemente no parecía entender eso. Pues ya una vez su hermano había roto sin querer un garrafón de agua de la panadería, queriendo según él ayudar a su hermano a llenar una máquina de café. Cosa que por supuesto le costó unos insignificantes 100 pesos al dueño, y unos ridículos 300 pesos a Ángel, y un regaño a los dos por parte de su padre, y Ángel no iba a dejar que eso se repitiera. Por eso, cuando vio a su hermano entrar por la puerta a la zona de cafetería, empezó a reclamarle visiblemente molesto, y le pidió de una forma brusca que se largara. Rafael se llevó la bolsa con pan para su casa, sin embargo, mientras caminaba por una calle que a él y a su hermano les gustaba tomar para ir a su casa después de la escuela que estaba al lado de un pequeño bosque a las afueras de la ciudad, ahí, alumbrado por nada menos que la poca luz del atardecer, y unos pocos postes que ya se habían encendido, mientras caminaba entre las sombras. Escucho algo, sonaba como ramas rompiéndose, y pasto siendo pisado muy rápidamente, como si un animal se estuviera moviendo por los árboles y arbustos a unos metros de él. Una persona normal, simplemente se habría sorprendido un poco, sin embargo, estábamos hablando de Rafael. Cuando él escuchó ese sonido, no pudo evitar pensar en Slenderman, un creepypasta que fue famoso en internet, allá por los años 2010, y enseguida, se giró hacia la derecha, buscando ese cráneo blanco y sin expresión que tanto caracterizaba a ese personaje. Sin embargo no divisó nada, esos inquietantes sonidos continuaban haciéndose presentes, y más cerca. Rafael se acercó a uno de los arbustos, dejó el pan en el césped junto a la banqueta, y se salió del camino, hacia el bosque. Y justo cuando parecía que un tentáculo negro iba a salir de los arbustos, Rafael vio una rata. Él se rió de dicho hallazgo, dio media vuelta, y se dirigió en la dirección opuesta para recoger la bolsa de pan y seguir su camino. Agarró la bolsa, la levantó, y justo cuando estaba listo para seguir su camino, vio por el rabillo de su ojo algo que parecía ser muy oscuro, y con algo anaranjado y brillante en la cabeza. Volteó dócilmente la cabeza y giró los ojos hacia la izquierda, y observó una silueta. Al inicio creyó que se trataba de una persona, pero no. Rafael estaba observando a lo que parecía ser un humanoide de ojos anaranjados, que brillaban como si fueran focos, a pesar de la pobre iluminación, que apenas permitía ver una silueta que claramente se distinguía que era peluda, con cuernos curvados, como los de las cabras. Sus brazos eran muy largos, desproporcionados en comparación a su torso, sus muñecas llegaban hasta sus rodillas, sus manos, delgadas, casi esqueléticas, terminaban en unos picos no afilados, y cuando esas manos se movieron, dejaron ver que en realidad, terminaban en unas uñas largas, muy largas. Sus piernas, se doblaban en un ángulo imposible para la anatomía humana. Iban hacia adelante a partir de las ingles, se doblaban hacia atrás, y luego se doblaban hacia adelante nuevamente, y terminaban en unas pezuñas. Su cabeza, al moverse, dejó ver que su anatomía era similar a la de los humanos, sin embargo, contaba con una nariz más grande, ancha y pomposa, y sus orejas parecían orejas de becerro. Rafael se congeló por un momento al ver a esa criatura, se irguió lentamente, sin despegar su vista de esa cosa, y luego, trató de mirar alrededor. El bosque no paraba de emitir unos ruidos extraños, silbidos, más sonidos de animales corriendo por el pasto tronando ramas, sonidos que bien podrían ser de algún tipo de ave extraña y desconocida, e incluso algo que parece ser cánticos. Y entre la oscuridad, salió una persona. Una persona, pálida, blanca, su ropa, sus zapatos, sus pantalones, su camisa de manga larga, su gorro, parecía estar descolorida. Su cabello negro y largo, cubría su rostro de manera que solo se distingue la boca. Poco a poco, esta persona, alzó la cabeza, y su cabello, comenzó a ser ondeado por el viento, y dejó ver el resto de su rostro. Toda la zona superior, tenía algo negro, era una maraña de venas negras que iniciaban desde sus ojos, y se extendían por todo su rostro, particularmente cerca de sus ojos, o más bien, en las cuencas, agujeros negros y vacíos donde no había ojos.
La criatura salió corriendo en dirección opuesta a Rafael, y Rafael abraza la bolsa de pan, y salió corriendo hacia su casa, y por momentos, volteaba hacia atrás de manera rápida, y observaba como desde el bosque, salían corriendo animales, o más bien, lo que él creía que eran animales, hacia la ciudad, y justo cuando estaba a 2 calles de su casa, volteó a ver una última vez hacia atrás, y vio como ese tipo, ese ente de ojos negros. Lo observaba desde la lejanía, y desde otros lugares de la ciudad, se escuchaban gritos. Ángel comenzó a ver a los policías más seguido, no solo en la panadería, afuera de la escuela también, en otras partes de la ciudad, y desde luego, haciendo rondas por la ciudad. Y por su vecindario, lo cual, lo hizo sentirse más tranquilo, pues, ahora Demian la tenía mucho más difícil para molestarlo. Los días y semanas, y todo parecía estar bajo control, e incluso, él y Kaela, comenzaron a salir, ellos dos pasaban juntos los martes, jueves y domingos por las tardes, e incluso, llegó a visitarlo en su casa, sin miedo a su padre, e incluso, en una ocasión, Ángel, Rafael, su padre y Kaela, estuvieron en la misma habitación, y nada salió mal. 28 de septiembre. Ángel y Kaela salieron a patinar, otra vez, y cuando terminaron, regresaron a la casa de Ángel, sin embargo, no había nadie adentro, y observaron cómo, en el interior de la casa parecía haber algo como, un líquido extraño y viscoso, parecía estar, impregnado en las ventanas, entraron para analizarlo más de cerca, sin embargo, alguien más ya estaba adentro, los dos vieron desde la puerta algo que parecía un gato, y creyendo que, en efecto, era un gato, trataron de acercarse a él. Encendieron la luz, y cuando la iluminación bañó la habitación, divisaron a aquel felino en medio de la sala. Y al acercarse, poco a poco, fueron notando algo anormal, algo antinatural, algo surrealista. Ese gato tenía lo que parecía ser una gema en la cabeza, parecida a una perla verde, incrustada en su cabeza, y unos ojos que no solo brillaban en la oscuridad, sino también con una intensidad tal, que incluso en un lugar iluminado, refulgía con una intensidad increíble, y de eso se dieron cuenta, cuando aquel animal de aspecto casi fantasioso, hizo brillar sus ojos cuando ellos dos se acercaron a él, y una luz cegadora hizo que ambos se cubrieran la cara. ¿Qué fue eso? Era lo que los dos se preguntaban al ver que dicho animal ya no estaba, y al intentar buscarlo, Ángel miró por una ventana la parte trasera del exterior de su casa. El gato seguía ahí, pero no estaba solo. Justo enfrente de él, una criatura, de 2 metros de altura, de color carmesí oscuro, de aspecto esquelético y con harapos de vestimenta, yacía entre la oscuridad. Era como un esqueleto negro, cubierto de un pellejo que a duras penas era distinguible, tenía unos ojos que brillaban en rojo, unos cuernos que salían de su cabeza, y una lengua grande y larga. Similar a la del simbionte Venom de Marvel, e incluso, al igual que ese personaje, esta cosa, también contaba con una dentadura picuda y afilada similar a la de los tiburones. Aquella aberración, portaba en su mano algo que parecía una espada, la cual, usó para tratar de rebanar el cuerpo del gato, el gato esquivó el ataque con rapidez, y huyó, ese demonio rojo salió corriendo tras él. Ángel, en shock, no supo cómo reaccionar, solo atinó a voltear a ver a Kaela, con una expresión en el rostro llena de miedo y sorpresa, como diciendo, dime por el amor de Dios que tú también viste eso, porque si no, lo más probable es que me haya vuelto loco. Lo único que los dos atinaron a hacer fue limpiar la sustancia negra lo mejor posible, antes de que el padre de Ángel regresara. 29 de septiembre. El ya mencionado no volvió a casa, Ángel limpió las ventanas, sin embargo.
Conservo un poco de esa sustancia negra en un frasco para tratar de analizar qué cosa era más tarde. Al despertar a la mañana siguiente, notó que su padre no había regresado a casa, y su hermano tampoco. Eso hizo todo su cuerpo se llenara de una preocupación enorme, y enseguida, sin desayunar, salió por el vecindario preguntando a todos si habían visto a su hermano. Las horas pasaban y la ansiedad que Ángel sentía era cada vez más y más. Incluso, fue a la escuela, con la idea de que tal vez su hermano estaría allí. Sin embargo, después de haber fingido llegar tarde, buscarlo por toda la institución, y ser sacado por un prefecto por no traer el uniforme escolar, trató de llamarlo. Sin embargo, él no contestaba. Desesperado, mientras trataba de regresar a su casa, notó algo mientras caminaba. Parecía haber más ambulancias en la calle de lo normal. El tráfico de la ciudad estaba fuera de control, tratando de dejar espacio a las patrullas y ambulancias, y cuando pasó por una tienda de electrónicos, vio como una reportera de televisión hablaba de múltiples ataques de animales ocurridos en la ciudad, y solo bastó doblar la esquina para ver a dicha reportera y su equipo, transmitiendo en directo desde una calle donde había una casa quemándose, y una familia, llorando desconsolada en la acera. Ángel entonces, comenzó a sentir miedo. Recordaba a el gato de la otra noche, al monstruo afuera de su ventana, la increíble anécdota que le contó su hermano sobre el chupacabras y el fantasma de los ojos negros que había visto la noche que fue por el pan, y mientras trataba de regresar a su hogar, los pensamientos se arremolinaban en su interior, y todo llegó a su límite cuando, al llegar a su casa, vio a lo que parecía ser una persona parada en el techo de su casa, y al verlo, creyó que se trataba de su hermano. Sin embargo, al ir a verlo, esa persona no parecía su hermano. Ese tipo se asemejaba más a ese ente que Rafael se encontró en el bosque, pálido, con venas negras, pelo largo, y ropa descolorida. La única diferencia que Ángel notó, es que ese hombre, tenía dos chispas rojas en sus ojos, dos destellos rojos justo, en el lugar en donde deberían estar sus ojos. Aquel ente, solo observó a Ángel desde el techo, y después, desapareció, se convirtió en una nube negra y se deshizo en el viento. Ángel observó incrédulo, ese ente fantasmal, sin entender, sin creer, y antes de que pudiera pasar otra cosa, su padre salió de la casa. Sus ojos, estaban completamente blancos, su rostro tenía fuertes cortes, y caminaba, de una forma que hacía pensar que estaba ebrio, y al divisar a Ángel, lo apuntó con una botella de cerveza rota y comenzó a gritar eufóricamente, como los zombies de los videojuegos que solía jugar. Ángel se estaba muriendo de nervios, y cuando su padre comenzó a correr hacia él, no dudó ni un segundo en huir, gritando. Corría y corría por toda la calle. Pasaron varias manzanas así. En cierto momento, volteó a ver hacia atrás, y lo que vio le dio el golpe de adrenalina que necesitaba para correr a máxima velocidad sin cansarse. Su padre, se había enterrado la botella de cerveza en el pecho, y los pedazos de vidrio, se habían incrustado fuertemente en su carne. La sangre emanaba de la herida, creando un pequeño río de sangre por su cuerpo. Incluso después de tropezar, el padre de Ángel seguía corriendo, y gritando. Por unos segundos después de tropezar, empezó a correr a cuatro patas para después erguirse. ¿Qué carajo? Fue lo único que Ángel dijo antes de correr y gritar sin control a máxima velocidad. Llegó un punto en que ya no pudo escapar, y solo le quedaba saltar al río. Eso tuvo que hacer. Saltó al río y trató de nadar con toda su fuerza para alcanzar el otro lado. Fue arrastrado por la corriente de agua, y alcanzó la otra orilla. Ángel estaba corriendo mojado por el bosque, apenas si se ubicaba. Lo único que sabía es que este río era el mismo que visitaba con Kaela y Rafael cuando eran niños, y que seguramente si lo seguía llegaría al lugar donde ellos solían jugar. Después de cierto punto, el cansancio lo dominó, y dejó de correr. Solo caminaba, siguió y siguió caminando. Su caminata duró horas, hasta que llegó al lugar que buscaba, y ahí, en las orillas del río, estaba Rafael, pero no estaba solo. En sus brazos estaba aquel gato que Ángel y Kaela espantaron la noche anterior. Rafael, estaba sentado en una gran roca a unos metros del río. Dicha roca era grande, pero sin formaciones picudas, de tal forma que parecía un gran puz, pero duro, el cual recibía la gentil sombra de unos árboles cercanos, la cual hacía un bello contraste con la luz del sol.
Junto a su hermano, hacían otros gatos, de diferentes colores, azules, morados, rosas, verde oscuro, negro, blanco, amarillo, rojo pastel, todos tenían aquellos ojos brillantes, que solo bajo la sombra de aquel árbol, lograban resaltar. Y atrás de todos ellos, se alzó una criatura formidable, irreal, pero a la vez, magnífica. Era una especie de humanoide con cuernos y nariz que recordaba a las de un cordero, con un pelaje similar a lana por la mayoría de todo su cuerpo, era delgado, no contaba con musculatura reconocible para Ángel, sus manos tenían uñas largas y negras, su piel, tanto la de su abdomen como la de sus manos y cara, era grisácea, como una especie de color crema muy claro. Sus ojos, los cuales se fijaron con conmoción en Ángel cuando se levantó, mostraban unos iris enormes de color naranja y una pupila que cambiaba abruptamente de tamaño según sus emociones. Rafael, al notar la presencia de su hermano, lo saludó alegremente y le invitó a acercarse. Ángel palideció, caminó lentamente hacia su hermano sin dejar de mirar a aquel ser de cuernos, el cual se devolvió la mirada atónita. Relájate, Claumo. Él es mi hermanito. Del que les hablé. Rafa, ¿Cómo está papá? Claumo me enseñó lo que pasó hace rato. ¿de qué hablas? Maldita sea, hermano. ¿Qué? Ángel fue interrumpido por los gatos que al maullar todos al mismo tiempo hacen que todo alrededor comience a brillar con una luz cegadora que obliga a Ángel a taparse los ojos. 2 de agosto. Solo una semana después de que Rafael tuviera aquel encuentro con aquellos animales fantásticos por primera vez, de nuevo se encontraba llevando el pan por esa misma calle, estaba preparado con el celular en la mano para captar a ese ente de nuevo, y el singular sonido de gritos de una de las calles cercanas llamó muchísimo su atención, y al asomarse por dicha calle, lo vio. Aquel fantasma de ojos negros y pupilas rojas estaba subido en el techo de una penitenciaría, una cárcel. Desde el interior se escuchaba como si el mismísimo infierno se hubiera liberado, ya que una intensa luz entre roja y naranja bañaba las paredes cercanas, y la presencia de bomberos y patrullas de policía hacían evidente que había un incendio allí. Los gritos agónicos de los diferentes reclusos, policías, e incluso gente inocente reinaban, y desde las alturas, aquella bestia fantasmagórica succionaba algo que parecía humo de color blanco y azul desde el interior de la prisión hasta su boca. Dicho humo parecía tener un fulgor resplandeciente en comparación al humo del fuego. El contraste entre esa luminiscencia y el resto del ambiente era evidente. Y al ver eso, Rafael, sin perder ni un segundo, comenzó a grabar la impactante escena con su celular. Sin embargo, el dispositivo, a pesar de poder captar el humo del fuego, era incapaz de captar al fantasma o a la esencia lumínica que aquella cosa estaba devorando. Era como si ambas cosas hubieran sido eliminadas con un programa de edición de la toma. Rafael no podía entender cómo la cámara de su celular no podía captar a aquel fantasma, y sin embargo, cuando ese fantasma terminó de comer, volteó a ver alrededor, y al notar la presencia de Rafael, enseguida saltó de aquel edificio. Al caer, Rafael observó claramente a una policía que se estaba acercando a él. Sin embargo, en un parpadeo, la sangre comenzó a brotar del estómago de aquella oficial, y enseguida, la mano del fantasma le dio un golpe fatal en la cara, causando una pequeña explosión de sangre, y al mismo tiempo que la mujer gritaba, el golpe provocó que su cuerpo diera un giro de 180 grados, dándole la espalda a Rafael. Solo para que este último fuera testigo de cómo una persona era brutalmente atravesada por múltiples cortes y golpes de esa monstruosidad infernal, bañado el pavimento de sangre y escuchado sus gritos ahogados por su propia sangre. Rafael estaba aterrorizado, y salió corriendo, en dirección a su casa. Sin embargo, su camino fue cortado por una patrulla de policía. Rápidamente se subió a la banqueta y continuó su carrera por la oscuridad de la noche, escuchando como desde atrás de él, los gritos de agonía de los policías hacían eco por la calle. La adrenalina corría por sus venas, y justo una calle antes de llegar a su casa, vio como en la esquina estaba aquel ser con forma de cabra humanoide que se topó en el bosque, y su mano refulgía con una luz como nada que antes hubiera visto. Una luz cegadora cubrió el lugar. Rafael se tapó los ojos con las manos, y por correr a ciegas, resbaló y cayó al suelo. Al abrir nuevamente sus ojos,
Notó como ya no había un gato morado corriendo por la calle, rápidamente, se puso de pie, y siguió corriendo, al mismo tiempo que sonaba un grito en la lejanía, como si de un demonio se tratase. Al llegar a su casa, uno de esos gatos estaba justo en la puerta, y al correr hacia él, queriendo entrar a su casa, la gema de la frente del gato emitió una luz de la misma intensidad que la anterior, y al volver a abrir los ojos, Rafael estaba en un bosque, cayó al piso por la sorpresa. Y comenzó a mirar para todos lados tratando de reconocer dónde estaba, y al notar que estaba en un lugar totalmente desconocido, su respiración se agitó, su cuerpo se llenó de miedo, trató de pararse mientras se resbalaba en el lodo y césped húmedo, y al lograr erguirse, se apresuró al camino más cercano, el cual, estaba a unos metros de un río, y al llegar ahí, vio una vez más a aquella criatura que parecía una cabra humanoide, la adrenalina del susto volvió a surgir, y corrió hacia el río, y al llegar, vio como en una roca, estaban llegando más de esos gatos, algunos caminando, pero otros, parecían que una parte del espacio se volvía brillante y de ese brillo, aparecía otro gato. Era un teletransporte, un verdadero teletransporte. Y al voltear hacia atrás, Claumo, se presentó. Ese ser de cuernos, pezuñas por pies, y anatomía antropoide se presentó ante Rafael. Hola. Humano. Perdón si te asusté. Claumo era, en sus propias palabras, un Kungorkiano, una especie que habitaba en otro mundo, mundo que no pertenecía a este sistema solar, ni a esta galaxia, ni a este universo. El multiverso es un concepto ya muy gastado en la ciencia ficción, Ángel y su hermano lo habían visto desde pequeños en las películas de Marvel, las series de DC y también en otras obras de ficción, pero ciertamente era complicado entenderlo en la vida real. La creación estaba dividida en varias secciones, las curvas centrales infinitas, zonas de la creación que albergan su propio espacio, espacio que puede ser finito o infinito, con una o varias capas, y en caso de tener capas, ahí se pueden albergar otros espacios. Sin embargo, esto no es una regla, hay curvas centrales infinitas que no tienen capas y su espacio se puede considerar finito. Estas curvas centrales infinitas son las secciones en las cuales el universo, o mejor dicho, el multiverso, se encuentra dividido, y cada una de ellas puede contener las características anteriormente descritas, y en ellas se encuentran agrupados los diferentes universos del multiverso. Básicamente las curvas centrales infinitas son las áreas en la que un tipo de universo y sus variantes se encuentran almacenados. Y los universos que son variantes de este universo y que están dentro de nuestra curva central infinita son los que están involucrados en esto, ya que, así como en nuestra curva central infinita, hay dimensiones que separan unos universos de otros. Dentro de nuestro propio universo también existen diferentes dimensiones que separan los diferentes planos de la realidad. ¿Qué significa esto? En nuestro plano hay 3 dimensiones, arriba y abajo, izquierda y derecha, y finalmente adelante y atrás, pero, existen más. En total nuestro universo tiene 11 dimensiones, y este plano de la realidad solo contiene 3, lo que significa que hay al menos otros 3 planos de la realidad que la humanidad no conoce y básicamente, no pueden acceder a ellos físicamente, pero sí espiritualmente. Cuando un humano, o cualquier forma de vida con conciencia e inteligencia muere, va al cielo o al infierno, y cada planeta tiene su propia contraparte de estos mismos, y en el infierno del planeta Tierra ha ocurrido recientemente algo que desafía todo lo que se creía saber, algo que tal vez no pueda ser comprendido por mentes mortales, algo que incluso sacudió los nervios de las entidades cósmicas que alguna vez reinaron la creación antes de la existencia del multiverso. Y claro, estas entidades ya no tienen ni un 0,001% de su poder, porque se extinguieron casi en su totalidad, y los pocos que quedan, habitan los rincones más recónditos del multiverso, e incluso desde esos lugares, estas entidades siguen conectadas a los hilos de las fuerzas universales, lo cual permite entablar contacto con ellas, o también, estas mismas, pueden sentir una perturbación a nivel cósmico en el universo, como la que se presentó en el infierno de este universo. Aparentemente los soberanos del infierno, un ente conocido como el Maziquén Supremo, acababa de obtener una chispa, una pequeña parte de un poder superior a las fuerzas demoníacas, algo que sin dudas, está relacionado de alguna manera con las entidades, algo que
Le permitió crear un eco de energía, por todo el multiverso, permitiendo abrir brechas, portales a otros universos, fuera de esta curva central infinita, y claro que al desconocer lo que estaba haciendo, trajo un montón de calamidades, no solo para su reino, sino también, para tu mundo. 29 de septiembre. La luz cegadora vuelve, o más bien, se va. Ángel estaba de nuevo en el bosque con Rafael, Claumo y los gatos. Ángel se quedó pasmado, atónito. Ni siquiera alcanzó a comprender lo que había pasado, sin embargo, su hermano se ofreció a acompañarlo a casa y explicarle. Mientras tanto, Kaela estaba parada en la esquina de la casa de Ángel, sus manos temblaban, sus pupilas estaban contraídas al máximo, y su mirada estaba clavada en la patrulla de policía que estaba estacionada en la banqueta fuera de la casa. Y su mirada pasó de consternada a aterrorizada cuando vio más patrullas y una ambulancia llegar y sacar a un cuerpo tapado con una manta blanca manchada de sangre en una camilla. Kaela se quedó contemplando esa escena, ni siquiera notó al detective que llegó de manera muy sorpresiva para los oficiales, era como si lo conocieran, pero no esperaban verlo, y obviamente tampoco la mirada consternada y furtiva que aquel detective policial lanzó sobre ella antes de irse de la escena con los policías. Kaela había pasado toda la tarde en una calle al lado del bosque, llamaba y llamaba a Ángel, ya había llamado más de 50 veces, sin embargo, Ángel no respondía. Kaela estaba angustiada. Su respiración se agitaba cada vez más, comenzó a temblar, guardó lentamente su teléfono en su bolsillo, su expresión reflejaba dolor y tristeza, sus cejas juntas, sus párpados superiores abiertos a más no poder, sus párpados inferiores estaban contraídos, y sus labios estaban temblando y se contrajeron en una expresión de tristeza. Y en medio de sus sensaciones, nada podía hacerla reaccionar, ni el viento, ni el frío, ni los sonidos del bosque, ni las pisadas que se escuchaban, cada vez más y más cerca, y cuando sintió la respiración de una persona cerca de su cara, ella solo cerró sus ojos, antes de sacar una extraña daga blanca que resplandecía en la oscuridad de la noche, y de levantar esa arma blanca con la intención de lanzarla. Ángel la miró, con una expresión de susto. Kaela al abrir sus ojos, y al ver a Ángel su expresión se diluyó rápidamente, su arma se aflojó de su mano, y ella sintió como el mango se resbaló de su palma, volvió a apretar su mano y se cortó la yema de su dedo pulgar sin querer al hacer eso. Ella soltó un pequeño gemido de dolor, y rápidamente trató de guardar la daga, sin embargo solo logró rasgar por accidente su chaqueta de cuero, fue lo que ella susurró cuando notó el desgarro en su ropa. Kaela estaba impactada, sus ojos estaban abiertos como platos, con la mirada clavada en Claumo, se quedó mirándolo. Les hizo a los hermanos un mar de preguntas, sin embargo, en cierto punto de la conversación las cosas dieron un pequeño giro. ¿Existen extraterrestres gigantes que tienen poderes multiversales? Sí. Y a uno de ellos no le cae muy bien lo que el diablo está haciendo. Oye. Pareces muy convencida. Sí. Grim. Creo en lo sobrenatural. Más de lo que crees. ¿Por qué? ¿Y quién es Heitor? Es el verdadero nombre del fantasma de los ojos negros que viste en tu casa. ¿Cómo lo sabes? Los tres se vieron las caras con intriga, hubo un momento de tensión antes de responder. Responde. Esa simple pregunta fue lo que hizo que Kaela se estremeciera y el miedo volviera a entrar a su cuerpo, su mirada se clavó en Ángel, y él notó al instante las emociones de su amiga. Solo atinó a repetir la pregunta, Kaela no respondió, estaba congelada, y comenzó a temblar al notar la mirada juzgona de Rafael, y la expresión de angustia de Ángel al recibir esa respuesta y actitud de su querido crush secreto. Comenzó a sentir una presión que poco a poco la iba destruyendo silenciosamente por dentro, poco a poco, su rostro comenzó a mostrar una expresión de tristeza, y al ver eso los hermanos prácticamente sintieron sus corazones acelerar al mismo tiempo.
Pasaron 10 eternos segundos de tensión entre ellos, hasta que finalmente, Claumo de manera sorpresiva, sacándole un susto a sus nuevos amigos, agarró bruscamente a Kaela de los hombros y la levantó en el aire, para acto seguido, bañarla en su magia. Kaela comenzó a gritar, como si estuviera sufriendo dolor. Los hermanos miraban a su amiga, con terror. Ángel no entendía nada de lo que pasaba, solo pudo ver cómo la daga cayó de las manos de su amiga al pavimento. No. Ah. Espera, espera. No. Suéltame. Suéltame. Esto no es lo que parece. Idiota. ¿Qué carajo estás haciendo? Rafael detuvo a su hermano de tomar la daga para atacar a Claumo, le tomó de la mano impidiendo que tomara el cuchillo. Esa luz cegadora volvió, pero esta vez, Ángel pudo observar dicha luz saliendo de los ojos de Claumo, irradiar a Kaela y crear una especie de reja alrededor de ellos, para finalmente, envolverlos a todos de luz. Kaela fue una niña muy rara. Esa imagen de la niña fea que molestaba a sus compañeros, era solo el resultado del ambiente de su casa, esa casa desde que la conoció. Desde que ella era una bebé, estaba en mal estado, las paredes despintadas, el jardín lleno de plantas gigantes que lo bloqueaba por completo, la cocina, la cual siempre estaba con los muebles sucios, acompañados de cucarachas, con las cuales ella compartía su desayuno, el cual siempre debía ser abundante, pues no solo ella comía, sino también sus 3 hermanos que siempre peleaban entre ellos por razones estúpidas, y eso sin contar la actitud de sus padres. Su madre era una madre ama de casa, la clase de madre que cuando le decías que no te gustaban las verduras, te jalaba de la oreja y te azotaba la cabeza contra la mesa, la clase de madre que siempre te preguntaba si habías hecho la tarea, y si no se la mostrabas, sacaba una correa y se aseguraba de que después de eso ya no sintieras la piel de la parte posterior de tu cuerpo, la clase de madre que te obligaba a barrer y limpiar los trastes a punta de amenazas, la clase de madre que se pegaba con tu padre luego de que éste regresara de la chamba en la obra. Y no con palabras, aparte de insultos y expresiones verbales que una niña de 13 años no debería escuchar. Kaela tenía que soportar los sonidos de golpes, platos rompiéndose, y ver la silueta de ese albañil fracasado que tenía por padre, golpeando a su propia esposa, reflejada en forma de sombra en la pared del cuarto que ella y sus hermanos compartían. Ella, por mucho que odiara a esos asquerosos, neandertales, estúpidos, falta de educación y neuronas, por mucho que ella odiara a sus violentos hermanos, no podía evitar sentir empatía por ellos a veces. Ellos también eran golpeados por sus padres, ellos también eran molestados en la escuela, e incluso, ellos 3 dejaron la escuela después de la secundaria y se metieron a trabajar siendo menores. Quizá, para los ojos de cualquier persona, esos 3 solo eran un grupo de cabezas huecas, personas miserables, pero para Kaela, por mucho tiempo ellos 3 fueron sus únicos amigos. Desde luego, su relación no era perfecta, se peleaba con ellos constantemente, pero en el fondo, los apreciaba, y sin querer, poco a poco, fue cambiando para parecerse un poco a ellos. Por eso, a diferencia de otras niñas, a ella le gustaban más los dinosaurios y figuras de acción que las Barbies. Por eso, ella siempre se vestía con ropa de niño, por eso ella era más brusca a la hora de jugar, porque esa era la personalidad que su familia forjó. Claro, eso no significa que ella era lesbiana. Cuando creció y se empezó a poner bonita, se dio cuenta de muchas cosas. Se dio cuenta de que para muchos hombres, y más para los estándares en este país, las mujeres no son más que son un trofeo el cual presumir, y existen personas tan sádicas, que no les importan los sentimientos de los demás. Y sí, Demian fue el que le enseñó eso, cuando descubrió que él no solo salía y se besaba con otras chicas, sino que también, solo quiso ser su novio porque sus amigos le retaron estar con la niña más fea de la escuela. Todo eso, toda esa maraña de decepción, furia, frustración, tristeza, se amontonó en su cerebro cuando vio a Demian le estaba quitando la falda a una chica 3 años mayor en los baños de hombres de la escuela después de clases. No lo podía creer, una niña de su clase le había contado, ella ni siquiera era su amiga, por eso le extrañó, pero con el pasar de los días, escuchaba a las demás niñas murmurar sobre ella, a los amigos de Demian, hablar de la novia de su amigo, y lo que decían, no parecía ser sobre ella. Su corazón se rompió en 1000 pedazos, y mientras lloraba en una esquina de la calle, solo podía pensar: ¿por qué? No soy fea. No soy fea. ¿Soy fea?
Y desde entonces, algo en su interior se quebró, ya no tenía amigos, ya no quería pasar tiempo en su casa, y obviamente, tampoco le gustaba la escuela. Y eso fue lo que hizo que tomara la costumbre de caminar por la ciudad, y no demoró mucho para que encontrara un pequeño grupo de artistas callejeros. Estos mismos, al notar que ella frecuentaba su acto musical, empezaron a entablar diferentes pláticas con ella, y entre plática y plática, le explicaron cómo hacer música. Por eso, en uno de sus cumpleaños, les pidió a sus hermanos, que le cooperaran con un poco de dinero para entrar a unos cursos de guitarra, y solo otro año después, ella estaba tocando la guitarra en un festival de música, era el sueño de cualquier adolescente, y en ese mismo festival, vio a Ángel, comiendo una rebanada de pizza junto a su hermano, sentados en una banqueta del parque en el que el festival se estaba celebrando. Al verlo, una ráfaga de nostalgia se apoderó de su cuerpo al terminar el concierto, y ver a Ángel, pero no se atrevió a ir a verlo, estaba más preocupada por pasarla bien con sus dos amigas de la banda, sin imaginarse, que esa era la última vez que las vería, ya que una se fue a estudiar al extranjero, y la otra se mudó de ciudad, porque su padre fue ascendido en el trabajo y tenía que mudarse para aceptar el puesto. Despedirse de ellas fue muy triste, ya que ellas eran sus únicas amigas, y al verlas irse en ese autobús, la poca fuerza de soñar se fue, cualquier tipo de esperanza de hacer algo con su vida se había esfumado. Sin talento, sin oportunidad de entrar a la universidad, sin personas que valgan la pena, ¿qué se suponía que debía hacer con su amarga y tonta vida? Eso era lo que pensaba mientras salía de la estación de autobuses, llorando, con su primera patineta en la mochila, la había conseguido con el dinero de los conciertos que dio con su banda, y ahora, eso era lo único que tenía. Pensó en aprender a patinar como medio para moverse por la ciudad, y evadir a su exnovio, el cual ahora gustaba de acosarla en la calle, y cuando estaba dando un paseo sobre ruedas por la ciudad, de noche, aún con los ojos rojos por el llanto, su mente recordó algo. Una vez cuando estaba de pijamada con sus amigas, y una de ellas, estaba, jugando a la brujería, vio un TikTok de brujería y se le ocurrió como juego buscar más hechizos. Particularmente de obsesión amorosa, y durante casi toda esa tarde-noche ellas se la pasaron jugando a las brujas, y en eso, también recordé que en internet existía algo llamado, la Deep Web, a la cual, uno de sus hermanos entró una vez solo por morbo y terminó estropeando una computadora de su secundaria, y justo cuando su mente estaba divagando por esos recuerdos, pasó por la casa de Ángel, tropezó, y se hubiera caído de la patineta contra el suelo, de no ser por su rápida reacción, y al ver la casa de Ángel, no pudo sentir otra vez esa nostalgia, solo que esta vez, le afectó mucho más, y empezó a soltar algunas lágrimas, incluso, caminó hasta la puerta y quiso tocar para ver a Ángel, sin embargo, se detuvo, y en lugar de eso, decidió irse del lugar. Ella siguió frecuentando el lugar, viendo a Ángel desde lejos, lo seguía con la patineta cada vez que iba a trabajar. Cada vez que iba a la escuela, cada vez que iba a cualquier lado, presenciaba desde la calle como su padre lo golpeaba, presenciaba desde afuera como el dueño de la panadería lo explotaba y maltrataba, presenciaba cómo era golpeado y humillado por su exnovio y profesores en la escuela, e incluso, se llegó a aprender su rutina diaria, y lo espiaba incluso, mientras dormía. Sí, de tanto observar, ella comenzó a desarrollar sentimientos hacia él, se dio cuenta que lo entendía, que lo admiraba, que, él, Ángel Daniel Cruz, era su chico ideal, quedó prendada de él. Absolutamente prendada. A medida que él creció, se ponía cada vez más guapo, y comenzó a notar que ella misma paró de ser la niña fea y rara que actuaba como niño, y se estaba convirtiendo en una chica muy bella. Sus caderas se ensancharon, sus piernas también, su cuerpo ahora se veía atlético, y su acné y problemas dentales se corrigieron, incluso su cabello, así como lo traía, corto para los estándares femeninos y algo desaliñado, se veía precioso. Siempre quiso volver a entablar contacto con Ángel, sin embargo tenía miedo. Y cuando los exámenes finales de segundo año de preparatoria pasaron, ella sabía que el tiempo tal vez estaba acabando, y una noche, ella tenía planeado ir a la casa de su crush y hablarle por fin, después de un año y muchos meses de solo espiarlo, todo ese tiempo haciendo tal cosa, crearon una expectativa gigante, tanto, que Kaela comenzó a sentir una presión enorme cuando el día llegó. Su respiración estaba acelerada, su pobre corazón latía tan rápido y tan fuerte que parecía tener un infarto, y estaba sudando frío, y por desgracia, toda esa presión, hizo que, en lugar de acercarse tocar la puerta para saludar, ella, solo se quedara espiando la casa desde atrás de un árbol, y el miedo que la invadía hiciera que ella sufriera un colapso, y prácticamente se desmayara de manera pasiva junto al árbol.
y al despertar, fuera de noche, eran las 12:30 de la noche cuando miró su celular. Cualquiera en su lugar, simplemente se habría ido de ese lugar, sin embargo, ella, invadida por todos los sentimientos que la abrumaba, tomó una decisión que solo ella entendía. Ella, usando una tabla que había en el jardín de uno de los vecinos, apoyando dicha tabla en una pared que separaba la casa de la del vecino, y el propio minitecho que las ventanas de los cuartos del segundo piso tenían abajo como decoración, subió hasta la ventana del cuarto de Ángel, y pensando que no había nadie, entró. La ventana estaba emparejada, no cerrada, lo cual hizo que Kaela pudiera entrar sin hacer ruido, solo empujando suavemente la ventana para abrirla, y pisando despacio y lentamente para no hacer ruido, y ahí, sobre la cama, estaba su enamorado, durmiendo. El calor del verano ya estaba haciendo efecto. La habitación estaba inusualmente caliente, y eso causó que Ángel estuviera durmiendo en ropa interior. Kaela, al ver eso, se quedó hipnotizada, viendo el cuerpo sin prendas superiores de Ángel, su cabello rubio oscuro, algo largo y limpio, su carita tierna, su suave y sedosa piel, clara como crema, impecablemente depilada, la cual dejaba ver su delgada, definida y atractiva figura. Respirando suave y lentamente, Kaela miró el hermoso cuerpo de Ángel, y poco a poco, algo comenzaba a pasar con ella. Sus mejillas se pusieron rojas, sus ojos estaban abiertos como platos, su boca se desencajó y se abrió, su cuerpo temblaba, su respiración se hizo lenta, pero muy pesada. Ella empezó a ser invadida por una emoción, el deseo. Ella notó que diferentes fluidos empezaron a gotear de su cuerpo, sudor, desde sus brazos y piernas, saliva, desde su boca, y un tercer líquido, espeso, que mojaba su pantalón en su entrepierna, y al tocar esa parte de su cuerpo, supo de qué se trataba. Lentamente, sacó su celular, lo encendió, se aseguró que estuviera en silencio, de que la cámara no tuviera flash activado, y de que el hermoso cuerpo de Ángel se apreciará muy bien en la foto. Y cuando Ángel se comenzó a retorcer, a Kaela se le subió el corazón a la garganta del susto, pensando que él iba a despertar, se escondió rápidamente detrás de la parte delantera de la cama. Mientras estaba ahí, observó la ventana, y su respiración se detuvo, creyendo que Ángel se había despertado. Estuvo con la boca tapada con las manos, y temblando de miedo, estuvo ahí por varios minutos, hasta que notó que ya no se escuchaba nada. Por lo mismo, lentamente, se asomó por un lado de la cama, y notó que Ángel seguía dormido. Con cautela, comenzó a volver a la postura inicial. Y al volver a ver a Ángel con plenitud, las sensaciones de Kaela volaron al límite. Ángel, al moverse, se quitó la sábana, dejando expuesta su entrepierna, y ahí, su ropa interior, estaba estirada por una gigantesca erección, la cual despertó una violenta carga hormonal en el cuerpo de Kaela. La saliva comenzó a gotear de su boca, sus ojos se clavaron en el órgano sexual de Ángel, y prácticamente, como si de una acción involuntaria se tratara, como si fuera algo como respirar, su mano se movió lentamente hacia sus pantalones, los desabrochó, los bajó, junto con su ropa interior, y comenzó a darse placer. Mirando el cuerpo de su amado, y respirando aceleradamente, procurando no gemir o gritar. Los minutos pasan. Son los 16 minutos más ricos de la vida de Kaela hasta ahora, y el clímax finalmente llega. Se apretó la boca con la mano izquierda, para contener el gemido de placer, y luego, observa los fluidos del orgasmo, desparramados por el borde de la cama, y la escena termina con Ángel despertando, y al mirar alrededor Kaela ya no estaba ahí. Al día siguiente Kaela estaba en la escuela, tenía unas instrucciones en una libreta, eran instrucciones para entrar a la Deep Web. Como eran días después de los exámenes finales, los profesores no estaban en la dirección, planeando los convivios, y pudo estar ahí por un par de horas, pudo descargar todo lo que necesitaba, entró, recopiló toda la información que pudo sobre amarres y hechizos de amor, salió del salón, y cerró la puerta con una llave que le quitó al conserje sin que se diera cuenta, las cuales luego de cerrar el salón puso en el abrigo del conserje que había dejado colgado en un despacho, y después de la escuela, aprovechó que ya no tendría que levantarse temprano. Y una noche, comenzó su intento de brujería. ...29 de septiembre...
La luz vuelve, ahora Ángel lo entendía, uno de los poderes de Claumo, tener visiones. Kaela cayó al suelo, comenzó a respirar rápidamente en un ataque de pánico, los hermanos la miraban con expresiones de shock, ella levantó lentamente la mirada, con lágrimas de tristeza y vergüenza saliendo de sus ojos. De repente, un disparo de un arma sonó desde muy cerca, Claumo soltó un desgarrador grito de dolor, y su sangre empezó a brotar abundantemente. Empezando con una explosión de sangre desde el impacto de la bala en el centro de su pecho, siguió con un chorro de ese líquido siendo expulsado a montones desde su pecho mientras este caía al suelo, y terminó con un río y lago de fluido carmesí en el suelo. El disparo fue efectuado por un policía del otro lado de la calle, las luces de la patrulla resplandecían, deslumbrando a los tres jóvenes, y antes de que estos se dieran cuenta, el policía ya estaba a solo 1 metro de ellos, Rafael. Se agachó para ver a Claumo. Estaba gimiendo de dolor en el suelo, emitiendo gemidos, quejidos y chillidos de un animal herido, las lágrimas que salían de su rostro, perturbarían los sueños de Rafael hasta el fin de sus días. Ángel solo pudo dar un grito de horror al ver la sangrienta escena, antes de ser sometido por la policía junto con sus acompañantes. Kaela estaba en una habitación sombría, era un cuarto donde normalmente los criminales esperaban mientras sus cómplices eran brutalmente golpeados para sacarles la información, escuchando cómo Ángel era golpeado, y el policía le estaba exigiendo a punta de gritos, una explicación realista de lo que había pasado con su padre, y cuando el sonido de lo que parecía un taser eléctrico seguido del llanto a gritos de Ángel inundó el otro lado de la pared, Kaela no pudo empezar a soltar lágrimas. Rafael estaba siendo sometido y golpeado por los agentes del orden mientras veía una escena dantesca que parecía sacada de una película de asesinatos. Los médicos, detrás de un vidrio, estaban realizando la que tal vez era la operación forense más extraña, fascinante, revolucionaria y espeluznante de toda la criminología, sacando las vértebras y el cráneo, este último, todavía cubierto de carne, estructura cartilaginosa y piel, e incluso la mayoría de órganos. En una camilla y en la otra, estaban llevando a cabo una cirugía de extracción, uno de los gatos yacía muerto en la camilla, y la gema de su frente, estaba extraída de su cráneo, pero aún conectada a su cuerpo. Mientras nuestro trío de jóvenes estaba sufriendo en los confines de la instalación policíaca, en el exterior, una luz comenzaba a bañar uno de los techos, los demás gatos estaban reunidos ahí, y estaban maullando. Una sirena comenzó a sonar, y una voz desde cada altavoz de la comisaría sonó con fuerza por todo el edificio. ¡Atención, atención! ¡Peligro! Esto no es un simulacro. El criminal terrorista conocido como el Fantasma de Ojos Negros, el del incidente del 2019, está aquí. ¡Todos a sus puestos de batalla! Enseguida las luces se apagaron, y una luz roja intermitente fue la que reemplazó las luces normales. Los oficiales empezaron a abandonar sus puestos y a correr por los pasillos hacia el patio central, y uno por uno, cargaban sus armas, y desde la cima de una de las torres, Miguel Gómez, el detective veterano de la policía estatal, se encontraba no solo observando la escena, sino también, cargando la batería de su nueva arma. Era un rifle eléctrico, disparaba ráfagas de energía eléctrica, y solo funcionaba con una batería especial, desde el incidente del 2019. Él se la había pasado investigando sucesos paranormales, estaba seguro que lo que sea que los oficiales vieron aquella noche, no era algo normal, no era un simple criminal más, era algo más, y después de ver a esa figura en uno de los techos, supo qué cosa debía investigar. Los demás oficiales de la policía estatal que llegaron a descubrir su investigación, le decían que era una pérdida de tiempo, que esas cosas solo eran fantasías.
Y sí, todo parecía indicar que así era. Sin embargo, Miguel estaba seguro de lo que había visto ese día, ya que a juzgar por el mensaje de voz de aquel oficial, la única cosa que parecía poder infligir daño a ese ente, era la electricidad. Mientras tanto, dentro de la instalación, Ángel salía de la sala de interrogatorios, apenas si podía ver debido a la poca luz, se siguió adentrando en las instalaciones. Y se pudo percatar que había una persona en el pasillo. Esta persona se giró para mirar a Ángel, y al hacerlo, Ángel no solo notó que sus ojos resplandecían de color morado, sino también, que viéndolo bien, era idéntico a esa persona que vio en la calle en julio, justo un día antes de que empezaran las clases, el día que salió por primera vez con Kaela. Ángel sentía que quería decir algo, sin embargo, no sabía qué. Se quedó mirando a ese individuo. Este hizo lo mismo. Era un hombre joven, de piel blanca, con pecas incluso más claras que su propio color de piel. Su cabello era algo largo, parecía ser pelirrojo, pero muy oscuro. En el mismo había un mechón que destacaba por su color morado, y cuando sus ojos dejaron de brillar, se apreció que estos también eran de color morado. Iba vestido con una sudadera ligera un poco abierta, con una camisa azul por debajo, unos pantalones negros y unos zapatos rojo oscuro. En cierto modo, era alguien muy atractivo físicamente, pero parecía tener un aura de algo que Ángel solo pudo describir como incertidumbre. ¿En dónde está Miguel? Esa fue la pregunta que rompió el silencio. Sin embargo, al voltear a ver una de las bocinas que había en una de las esquinas superiores del pasillo cerca del techo, parecía que ese extraño individuo intuyó la respuesta que buscaba, y acto seguido, él abrió un portal detrás suya y saltó en él. Ángel vio atónito aquella maniobra, y cuando desapareció sin dejar rastro, Ángel solo atinó a mirar el pasillo con una mirada de 1000 yardas. No podía creerlo, simplemente no podía. Pasaron varios segundos, o minutos tal vez, y el fantasma de ojos negros apareció entre la oscuridad, luciendo una sonrisa dentuda. Ángel se echó a correr. Pasaba por pasillos y pasillos llenos de negro e imágenes esporádicas de más pasillos, mientras trataba de huir, y al sentir que los focos empezaban a explotar encima de él comenzó a gritar, y gritar. Siguió corriendo, se golpeó varias veces con muros, muebles, plantas, galones de agua, e incluso con algunas puertas. Tuvo el temor de morir al tropezar con una silla que estaba tirada en el suelo, y escuchar la risa de ese infernal ser detrás suya. Continuó corriendo, gritando y llorando, hasta llegar a una zona llena de muros de vidrio. Pudo observar que los mismos y el suelo estaban llenos de sangre, y ahí en medio del charco, estaba Rafael. Estaba todo pálido, frío, con una herida fatal de bala en el estómago. Estaba muerto. Ángel comenzó a llorar a gritos. Ángel levantó lentamente la mirada, y vio a Demian. Estaba destripado, fue brutalmente mutilado, sus piernas y cadera estaban separadas de su cuerpo, su columna vertebral estaba salida de su espalda. Sus intestinos estaban desparramados por todo el piso. Su sangre era irreconocible de la de Rafael, se había mezclado con el resto de toda la sangre que había en el suelo. Su cara estaba pálida, lucía la pérdida de sangre, y aún así, estaba sonriendo, riendo, antes de perder toda su fuerza, y abandonar el mundo de los vivos. Y desde las sombras, emergió una figura. Era Kaela, con la daga de antes, la cual seguía pareciendo brillar en la oscuridad. Ella miró a Ángel, él estaba horrorizado. De repente Kaela empuñó fuertemente la daga, y corrió hacia Ángel. El corazón de Ángel dio un vuelco cuando vio a Kaela acercarse, y antes de que siquiera pudiera terminar de procesar la situación, Kaela había apuñalado al fantasma, tirándolo al suelo. Acto seguido le tiró un pequeño globo de agua bendita. Acto seguido el foco arriba de ellos explotó, dejando toda la habitación en completa oscuridad. Ángel solo sintió como Kaela lo jalaba del hombro y lo levantaba para acto seguido forzarlo a correr. Mientras escapaban entre la oscuridad, se escuchaban gritos por todos lados, y cuando salieron al patio, pudieron distinguir a una criatura gigante, rodeada de fuego, de al menos 8 metros de altura, y robusta, con cuernos, masacrando a punta de pisotones a los pocos policías que quedaban. Los dos huyeron de la escena.
Claro que Kaela no iba a arriesgarse a llevar a un chico a su infernal casa, así que los dos estaban corriendo hacia la ahora inhabitada casa de Ángel. Sé que no es el mejor lugar, pero es nuestra única opción. Solo. Sé valiente. Sí. La casa tenía una cinta policial rodeándola y habían cubierto todas las puertas y ventanas con unas tablarocas y clavos, sin embargo, no cubrieron la ventana de arriba. Esa ventana por la que Kaela se metió la otra vez, y aplicando exactamente la misma estrategia que Kaela usó en tal ocasión, los dos subieron. El piso de abajo estaba hecho un desastre, sin embargo, el segundo piso no tanto. Con un poco de esfuerzo lograron restaurarlo a como estaba antes. Una vez finalizada esta tarea, los dos se aseguraron de cubrir la ventana y que la fuente de luz de adentro no fuera tan fuerte, como para que la pudieran ver desde afuera. Mierda. ¿Qué estamos haciendo? No podemos escondernos aquí para siempre. Y de hecho, creo que ya no tengo casa. La casa es de mi papá. Sin él, yo no puedo vivir aquí. No tengo. Y no tengo un lugar a donde ir. No tengo cómo pagar la casa. Ese panadero idiota no me va a pagar una. Mierda. Estoy jodido. No es cierto. Tal vez cuando cumplas 18 te dejen conservar la casa. Es de tu papá. Y tal vez él ya esté muerto. Será como tu herencia. Y no te... ¿Herencia? ¿Y dónde voy a vivir hasta entonces? Bueno. Tal vez puedas buscar trabajo en otra cosa. Algo que sea más funcional, tal vez. Mi padre pueda buscarte un empleo en la obra. O tal vez puedas buscar un apartamento en... No digas estupideces, probablemente la policía. Cuando se dé cuenta que soy técnicamente menor, me metan a un anexo o algo peor. No me hables así. Te estoy tratando de ayudar, idiota. GRRR. Ok. No subamos la voz. Los vecinos nos escucharán. No llores. Ángel. No llores. No llores, por favor. Por favor. Si sigues llorando, me vas a hacer llorar también. Por favor. Basta. Explícame. ¿Qué? Explícame. ¿Planeabas a hacerme una brujería de amor, tú, de veras? ¿Por qué? ¿Cuál fue tu maldito razonamiento? ¿Cuál era tu idea? Es que tenía miedo de que yo no te gustara. Que me siguieras viendo como la niña fea que te molestaba. Entiende. De haber sabido todo lo que causaría, nunca lo hubiera siquiera intentado. Perdóname. Te amo como no te imaginas. Le diste un nuevo rumbo a mi vida. ¿Es un crimen amar a alguien? ¿Está mal cambiar por esa persona? Dime. ¿No me dejarás amarte? Ya al decir eso último, Kaela se acercó bruscamente a Ángel, casi como si lo quisiera embestir, y ahora estaba casi pegada a él. Sus caras estaban a solo 9 centímetros una de la otra.
Poco a poco, lentamente, Kaela se quitó la chaqueta, la dejó caer al suelo detrás suya, se paró más derecha, dejando ver su cuerpo con más claridad, el piercing de su ombligo resplandecía, reflejando la poca luz que había, y al notar que Ángel le estaba mirando dicho accesorio, pasó una de sus manos acariciando el piercing, y lentamente la bajó hacia el botón de su pantalón, con la misma lentitud, lo desabotonó, y bajó el cierre, abrió la cremallera, revelando unas bragas de licra de color rojo oscuro, despacio, comenzó a bajar su pantalón, revelando unas caderas anchas y definidas, grandes y atléticas, junto con unas piernas esponjosas, muslos grandes y naturales, pantorrillas con músculo definido. Y unos tobillos flacos que contrastaban con lo demás. Ángel solo la miraba, con cara de pasmado, y a medida que captaba la intención de Kaela, su mirada y expresión poco a poco fue tornándose en una de asco. Kaela siguió, se sacó el zapato izquierdo con ayuda del tobillo derecho, y viceversa, sus calcetines eran negros, se acomodó un poco el pelo con las manos, mientras soltaba un largo suspiro, y se acercaba todavía más a Ángel. Él comenzó a temblar, su corazón se aceleró, su respiración también, sus ojos tan abiertos como le era posible, miraban a Kaela, sudando, una sensación comenzó a moverse entre sus pantalones, y él trató de mantenerla a raya solo con el poder de su mente, sentía que quería decir algo, pero de su boca solo salió un jadeo tembloroso que simulaba a duras penas un susurro, y al notar eso, Kaela deslizó sus manos por los brazos y hombros de Ángel, hasta su cara. Tomó suavemente sus mejillas, y soltó un último suspiro de agrado mientras contemplaba el rostro de Ángel con una sonrisa, con las mejillas rojas, y una mirada de deseo y ternura. La sensación en los pantalones de Ángel se salió de control, Kaela sintió que su corazón explotaba de emoción al sentir aquella cosa dura en la ingle. Y enseguida le comenzó a quitar la camisa a Ángel, y cuando su piel entró en contacto con la de ella, Kaela explotó en un arrebato frenético de pasión, no podía dejar de besarlo, abrazarlo, quitarle de manera torpe el resto de su ropa, hasta dejar su extrañamente lampiña, dotada y apetitosa intimidad al aire, lista para ser degustada por su ya empapado órgano femenino. Ángel se estremeció cuando sintió el calor de la cama en la espalda. Y el calor de esas partes del cuerpo que hasta ahora solo había visto en los libros de biología humana y las páginas para adultos, y cuando esos dos órganos comenzaron su interacción de una manera primero lenta y gentil, solo para después pasar a una rapidez frenética llena de pasión, Ángel no pudo evitar soltar un gran gemido de placer, seguido de un jadeo intenso, que solo era interrumpido por ocasionales gemidos y suspiros de gozo y placer. Kaela no solo respondía con lo mismo, sino también con gemidos más largos, pequeñas risas, y sus suspiros eran lo único tembloroso, todos los demás sonidos los soltaba con seguridad y felicidad, y solo se detenía para decir: Te amo, mucho. Ángel. Te amo. Los minutos pasaban, el ritmo de la acción no disminuía, Ángel solo miraba cómo tenía encima a aquella chica, que no comprendía cómo cambió tanto, y Kaela tenía dominado a la persona que la hizo y seguirá haciéndola feliz. Tal vez, por el resto de su vida. Kaela sintió una ráfaga de sensaciones variadas, alegría, euforía, miedo, adrenalina, excitación, sintió todo eso cuando Ángel se comenzó a mover bruscamente, retorciéndose de arriba a abajo, soltando gemidos y exhalaciones más fuertes, y antes de que intentara adivinar por qué Ángel estaba haciendo eso, él confirmó sus sospechas cuando dijo: Kaela. Sácalo. Sácalo ahora. Ya. Ya no. Ya no aguanto más. Está bien. En tu cajón hay dinero para pastillas. No te asustes. Solo. Déjalo salir. De repente, Ángel despertó en un entorno completamente negro, hubiera pensado que la lámpara de la habitación se había apagado y aún era de noche, pero no es que su alrededor estuviera oscuro.
es que era negro, completamente negro, ni la más mínima pizca de luz se apreciaba a su alrededor, es más, ni siquiera podía sentir el colchón ni las sábanas, parecía estar en un piso frío, o eso le dijo su sentido del tacto. Era obvio que Kaela ya no estaba ahí, y sin embargo, a pesar de no haber ninguna fuente de luz, él podía verse a sí mismo, pero no entendía cómo. Durante unos infernales segundos Ángel estuvo ahí, atrapado en ese vacío negro. Y antes de que pudiera levantarse para buscar con el tacto algún objeto, escuchó una voz. Miró hacia atrás, y vio al mismo tipo que abrió el portal en la comisaría. Ahí mirándolo en medio del fondo negro. Ok, no te asustes, pero estoy hablando contigo con telepatía. Vengo a advertirte, no vayas a la comisaría otra vez. Hablo en serio. Va a haber más ataques de habitantes del infierno. Y los visitantes extrauniversales van a seguir llegando. ¿Quién eres? Me llamo Emmett. Ok. Normalmente estaría asustado. Pero ya que estás aquí, dime. ¿Qué está pasando exactamente? Hasta donde sé. Kale trató de hacerme un amarre y eso de alguna forma trajo toda la locura a la ciudad. Y eso fue en parte mi culpa. Alguien me estafó. Y por eso vine aquí. ¿Quién? Una antigua deidad cósmica del universo. Verás, la humanidad en la mayoría de realidades del multiverso fue creada por una raza de alienígenas conocidos simplemente con el apodo de jinetes espaciales. Y esos mismos tipos mandaron al devastador a tu planeta. Básicamente, otra especie conocida como los Pleiadianos encontró tu planeta y no sé qué planeaba exactamente, pero gracias a eso, los jinetes espaciales mandaron al devastador a destruir tu planeta. Pero fue asesinado. Los Pleiadianos lo mataron. Pero el devastador no era una forma de vida real. Era un clon que sus creadores hicieron con ingeniería genética usando el ADN de otra especie. No sé si te entiendo. Bueno, esa otra especie era un dios cósmico. Ese dios cósmico se dio cuenta y decidió aprovechar para armar un plan de conquista y conseguir mis poderes. Si no detenemos al líder de los demonios, aquí morirán muchos. ¿Estás hablando del diablo? No, pero sí de un demonio muy poderoso. Dice llamarse el Masikin Supremo. Y yo y unos amigos, por así decirlo, estamos preparando un plan para detenerlo. Durante los últimos meses he tratado de cerrar las brechas multiversales. Ya casi lo logro. Pero necesito deshacerme del Masikin Supremo. Y matar a los pocos hechiceros que todavía están vivos. ¿Y por qué me cuentas todo eso? Porque quiero que te alejes. Tú y tu novia tienen un arma divina. Ese tipo de cosas se supone que solo lo tienen los ángeles. Pero a veces los pierden cuando van al infierno a matar demonios. Y así evitar la sobrepoblación del infierno. Creo que Dios o los ángeles pensaron en redimir a tu novia, dándole esa arma para protegerse, o mejor dicho, para protegerse a sí misma y a ti. No hagas que eso sea en vano. Octubre. Durante casi todo el mes siguiente, Kaela y Ángel se la pasaban viéndose a escondidas. A los padres de Kaela no les podía importar menos lo que sea que su hija estuviera haciendo porque estaban más ocupados peleando entre ellos. El padre de Ángel ya había aparecido muerto en el río. La policía seguía reportando hallazgos de criaturas nunca antes vistas en todos los alrededores de la ciudad: dragones, hombres pescado, hombres lobo, el chupacabras, zombies. Incluso uno de ellos reportó a una criatura con extremidades de araña en la carretera, la cual tuvo que matar a tiros. La policía no tardó en llamar a la Guardia Nacional y al Ejército, y en cuestión de solo semanas, en la ciudad se estaba repitiendo la historia del 2019, una demencial cantidad de policías muertos habían aparecido en el patio de la comisaría, y los militares estaban constipados.
Por supuesto, no se iban a quedar de brazos cruzados, llamaron a más soldados, y solo para demostrar que se estaban tomando en serio el asunto, los mandaron con 4 helicópteros de combate, 2 tanques, y armamento explosivo como lanzamisiles y bazucas. Sin embargo, para matar a un fantasma se necesita otro tipo de cosas. Durante todo ese mes, Kaela estuvo juntando algunas piezas de madera, varillas de metal, una cuerda de goma elástica, modificar las piezas de metal con ayuda de un herrero amigo del padre de Kaela, una investigación en internet, y algo el dinero de Ángel. Ambos modificaron una ballesta que consiguieron en una tienda y la adaptaron para la daga. Además de hacer más globos de agua bendita y sal, además de, claro, tratar de volver a contactar con Emmett, sin embargo no habían tenido éxito con eso último. 28 de octubre. La policía no se molestó en buscar a Ángel, estaban muy ocupados. Por eso Kaela y Ángel estaban confiados ese día en el que volvieron a reunirse en la casa a escondidas creyendo que nadie los vería, sin embargo, estaban equivocados. Dentro de esa misma casa había 2 policías, ellos tan pronto entraron, fueron sometidos contra el piso, la daga cayó al piso, y los oficiales confiscaron el arma, y dentro de la casa, encontraron la ballesta, y los 2 fueron metidos adentro de la patrulla, y entre protestas, Kaela pudo distinguir al detective dentro de la patrulla, era el mismo que había visto fuera de la casa cuando el padre de Ángel desapareció. Ya casi llegamos. Escuche. Esto no es lo que parece. ¿Ah, sí? ¿Y qué planeaban hacer con esas cosas exactamente? Pues... yo... Bueno, no importa. Se lo tendrán que decir al juez. Los minutos pasaron, la patrulla ya estaba a solo un par de calles de la comisaría, mientras el detective atendía una llamada, Ángel observó cómo en el cielo, entre las nubes, parecía haber un gigantesco objeto brillante, parecía un círculo gigante y monumental, parecía flotar en el aire. ¿Es un ovni? Y solo segundos después de pensar eso, el interior de ese objeto se oscureció, revelando una forma un tanto difícil de entender, y luego de observar por un rato, Ángel pudo observar que dicho objeto no era un objeto, era un portal que dentro mostraba un entorno completamente desconocido, oscuro, en el cual había lo que parecía ser una máquina girando. Una máquina con luces muy prominentes que contrastaba con la oscuridad. Kaela se asomó por su lado de la patrulla, y desde la ventana vio lo mismo, y cuando los oficiales no solo de la patrulla donde estaban, sino también desde las radios, comenzaron a reportar ese objeto, una fuerza muy poderosa comenzó a mover la patrulla donde estaban, parecía un terremoto, los oficiales comenzaron a agitarse más y más, no entendían qué pasaba, Kaela tampoco, y Ángel solo podía pensar en lo que ese tipo Emmett le dijo. Kaela se despertó en el suelo, todo su cuerpo le dolía, intentó abrir sus ojos, sin embargo, al intentarlo, algo de polvo entró en ellos, comenzó a retorcerse de dolor, quedando boca arriba, comenzó a gemir de dolor, intentó cubrirse la cara con las manos, sin embargo, estas le dolían y la piel de estas le ardía, cuando logró llevar sus extremidades a su cara, notó más ardor. Y un líquido caliente, pronto se dio cuenta que eso era su propia sangre, aparentemente, la patrulla había salido volando por una explosión, y sus sospechas se confirmaron cuando miró los pedazos de vidrio regados por el piso. Abriendo un solo ojo, trató de mirar a su alrededor, y entre las nubes de polvo, que no dejaban ver el resto de su alrededor, ni siquiera la luz del sol, solo podía distinguir puras sombras que corrían entre la maraña de polvo que flotaba en el aire. Ella entró en pánico al no poder ver nada, como pudo, se puso sobre sus pies, pero no pudo ponerse de pie, mientras soltaba alaridos de desesperación, se apoyó en una pared cercana, estaba agachada junto a ese muro, se cubrió la cabeza con sus brazos, solo podía escuchar los inquietantes sonidos de gente gritando, edificios rompiéndose y colapsando. Los rugidos de cosas que definitivamente no eran humanos ni ningún animal que ella conociera, y presupuesto, disparos, explosiones, y distintos tipos de vehículos moviéndose.
Quería gritar, quería correr, quería buscar a Ángel, sin embargo ni siquiera podía abrir los ojos, o destapar sus oídos, simplemente no podía entender nada, comenzó a frotarse los ojos frenéticamente, y muy agresivamente para tratar de quitarse el polvo de los ojos, y cuando finalmente lo logró, los abrió y se trató de cubrir un poco con las manos para que el polvo no volviera a entrar, y al alzar la mirada, pudo distinguir a varios seres brillantes, parecidos a ángeles entre la tormenta de arena y polvo. Estos estaban en una feroz batalla con unos seres que parecían demonios, eran como esa calavera que Ángel vio fuera de su casa, eran de varios tamaños y complexiones, todos tenían cuernos y unos ojos rojos brillantes. Kaela solo podía ver la batalla que se desenvuelve entre la tormenta de arena, sin embargo conforme dicha tormenta se fue desarrollando, el aire poco a poco se limpiaba, poco a poco empezaba a reconocer el lugar de la ciudad en el que se encontraba, la estación de policía estaba hecha un desastre, todos los vidrios estaban rotos, y varias paredes estaban colapsadas, y parecía desde todos lados, salían criaturas sacadas de películas de fantasía. En el cielo vio a lo que parecía ser un dragón, en otras partes de las calles e incluso en la cima de los edificios, habían cosas que parecían animales gigantes, como sapos, arañas y caballos con alas, otras criaturas de ojos brillantes, y esos demonios y ángeles, todos luchando por todas partes como si de una guerra de fantasía se tratara. Como si ellos estuvieran en una fantasía colorida y perturbada. Al contemplar dicho escenario surrealista y casi dantesco, comenzó a reír maniáticamente, soltaba carcajadas y carcajadas, mientras sus ojos dejaban salir lágrimas, su cordura la había abandonado, y ya no era capaz de entender lo que pasaba. Y cuando sintió esa mano en su hombro, y Ángel la estaba abrazando, ella ni se inmutó, y no fue sino hasta que ella se quedó sin aliento de tanto reír, que se desplomó, se fue acurrucando en los brazos de Ángel, ni siquiera notó la sangre que emanaba del vientre de su amado, y en cuestión de segundos, Kaela se desmayó. Y las últimas palabras que escuchó de su amado fueron: El mundo es un lugar horrible. Te tira al suelo. Te lastima. No te da lo que mereces. Y solo somos humanos. No podemos cambiar al mundo. Pero si podemos cambiar el mundo de la gente que amamos. Es lo que tú hiciste conmigo. Y por eso no te voy a abandonar nunca. Noviembre 29. La nación aún estaba estremecida, el ataque hacia Loma de hace un mes fue brutal, dejó muchos de daños a la estructura de la ciudad. El gobierno aún está investigando por qué sucede esto exactamente, ya que por desgracia, uno de sus más importantes investigadores, el detective Miguel Gómez, fue encontrado sin vida en el lugar de la catástrofe, no se sabe en sí cómo murió, solo sabemos que su pecho fue atravesado con algo. Se espera que las víctimas afectadas reciban ayuda proporcionada por el gobierno de México. Esas son las cosas que las noticias que la televisión estaba dando. La familia de Kaela había quedado en el hospital, su casa aparentemente se vino abajo con la tormenta y terremoto, y tiempo después, el padre y la madre fallecieron, y sus hermanos perdieron la pista de su hermana luego del incidente. Lo que ellos no sabían, es que Kaela seguía escondiéndose en la casa de Ángel, llorando su muerte, mientras el gobierno trataba de arreglar los daños de lo que creían que era un desastre natural, y durante todo el mes la ciudad se la pasó en crisis, sin la policía, el ejército tuvo que hacer rondas por la ciudad para protegerla, muchos que perdieron sus casas se tuvieron que reubicar en otras ciudades cercanas, y muchas actividades de la ciudad quedaron suspendidas como la escuela, y algunos trabajos, y aún así, Kaela no estaba dispuesta a avanzar, esta maldita vida le enseñó que la felicidad es algo muy pasajero. Que la mayoría de veces nunca puedes tener lo que quieres, y al universo no le importas, solo eres menos que polvo comparado con su inmensidad, y dentro del mismo habitan toda clase de aberraciones. Ella no sabía qué hacer, si regresar con sus hermanos idiotas, con la policía, o simplemente esconderse en la casa de Ángel otra vez. Sin embargo, regresó a las ruinas de la comisaría, y mientras miraba el desastre, una luz de color morado apareció detrás suya, era Emmett, ambos se reconocieron, y en cuestión de solo segundos Kaela rompió el silencio.
Ayúdame. Quiero una vida nueva. Quiero que me lleves lejos de aquí. Ya no hay nada para mí aquí. Y sí, sé que tal vez es estúpido pedirte esto, pero por favor. Ángel me contó que tienes amigos en otras partes del universo. Llévame a otro lugar. Si me quedo aquí, nunca voy a poder ser feliz. Conozco un lugar, pero debes estar completamente segura. Kaela asintió. Acto seguido, Emmett se la llevó consigo, a través de sus portales, a través de las dimensiones, a través del espacio, a través del multiverso. Y dejando atrás el trillado mundo original de donde ella originalmente vino. Incluso, hubo una parte del trayecto donde pareció que Emmett abrió un portal al espacio exterior y miró alrededor del cosmos. Y cuando dijo bingo, tomó la mano de Kaela y la llevó a otro lugar, un lugar de vista majestuosa, era como un prado verde gigante con montañas al horizonte, las nubes blancas se extendían por el cielo azul, en el mismo. Se apreciaba un gran cuerpo celeste en forma de una enorme línea que se extendía por todo el cielo, y en medio de todo parecía haber un ascensor conectado a un tubo transparente que se llegaba hasta el cielo, más allá de donde Kaela lograba ver, y en el cielo, parecía haber una estrella de forma compleja y peculiar, casi parecía una especie de edificación de algún tipo, y mientras Kaela miraba todo el majestuoso paisaje, el portal atrás de ellos se cerró. ¿Dónde estamos? En el paraíso que la humanidad no merece tener.